Bueno, la idea de hoy es, por más que ya hemos visto la clase pasada un poco de ingeniería de datos, hoy la vamos a volver a repasar, así quedan más claros los conceptos, porque noté que la clase pasada capaz que quedaron un poco en el aire. Y entonces, bueno, la idea es entender por qué el costo diverge y converge, que son dos conceptos importantes, comprender la importancia de normalizar los datos, obtener una noción de cómo elegir alfa, que era el ratio de aprendizaje, y también aprender superficialmente algo de ingeniería de datos. Capaz que esta última parte no es tan importante porque a nosotros no nos compete. O sea, estamos trabajando con algoritmos, inteligencia artificial y machine learning, y lo que es datos es más para un analista de datos. Así que esto de la ingeniería de datos está bueno que se llame un concepto, pero es simplemente algo muy superficial y es todo un campo aparte de esto. Así que le damos simplemente una breve repasada. Dividir la pantalla. Esto va a ser, por favor. Ah, perdón, es para el video. ¿Se ve mal? Si no, la agrando más personal. La consigo. Ok. Entonces, para los que no estuvieron, decimos que el costo converge cuando siempre va a ser mismo. Entonces, cuando nosotros corremos regresión de gradiente, yo tengo mi parábola, que era el costo, y me voy parando punto a punto, y esos puntos van yendo siempre a un costo menor. Esto sería, por ejemplo, la W. Esta sería la W óptima. La voy a poner así, con asterisco. Y este sería mi costo. Entonces decimos que el costo converge cuando siempre va yendo hacia el mínimo. En caso contrario, decimos que el costo diverge cuando puede empezar yendo hacia el mínimo, da pasos hacia el mínimo, pero lo que pasa es que en cierto punto, por X motivo, puede ser porque no normalizamos los datos o el ratio de aprendizaje es muy grande, el costo va a empezar a diverger, o sea, va a empezar a alejarse del mínimo. Y cada vez se va a alejar más. Como nos pasó, ¿se acuerdan cuando habíamos programado nuestra regresión de gradiente? El costo era cada vez mayor y no sabemos por qué. Bueno, eso es divergencia del costo. El costo se fue alejando cada vez más del mínimo. O sea, se fue haciendo cada vez más grande. Entonces, algo importante para evitar la divergencia del costo es normalizar los datos. Nosotros teníamos un ejemplo que era con las casas. Las casas tenían, por ejemplo, muchos rasgos. O sea, una X de una casa podía tener el tamaño de la casa, voy a poner metros cuadrados, y simplemente para hacerlo bastante simple, vamos a poner solo dos rangos. Metros cuadrados, el tamaño de la casa, y el número de habitaciones, que voy a poner como número. Entonces, cada X en mi ejemplo, en mi dataset, iba a tener dos rangos. El tamaño de la casa y el número de habitaciones que tenía. El problema era que estos dos estaban en diferentes escalas, por así decirlo. Por ejemplo, los metros cuadrados iban a estar más o menos, o sea, pertenecen a un conjunto que va entre los 200 metros cuadrados hasta, no sé, los 10.000 metros cuadrados. Esta es una escala. Una casa puede tener hasta, digamos, 10 kilómetros cuadrados, por decir algo. Y después el número de habitaciones va a ir en otra escala. No vamos a tener entre 200 y 10.000 habitaciones, lógicamente. Sino que vamos a tener algo entre 2 más 1 y capaz que 30 habitaciones, a lo sumo. Digamos que tienen 30 habitaciones. El problema es que cuando esto le voy a asignar un peso, los pesos de esto van a ser muy diferentes. No es lo mismo lo que multiplique por los metros cuadrados que lo que multiplique por el número de habitaciones. O sea, cada habitación, si recuerdan, va a valer más que un metro cuadrado. O sea, tener una habitación entera más vale mucho más que un metro cuadrado de terreno. Entonces yo voy a tener una W1 por X1, X1 lo voy a llamar a los metros cuadrados, y X2 a número de habitaciones, más W2, X2. Olvídense de la B. No, no es importante para este ejemplo. Entonces, W1 refiere a lo que multiplicamos por los metros cuadrados. Y esto va a ser relativamente chiquito. O sea, cada metro cuadrado capaz que suma, no sé, $2. Entonces me queda 2 por X1.
más, voy a cambiar el color así, si no tengo 2 y la W por X1 más lo que tenga X2 y el número de habitaciones digamos que vale mucho más. Entonces, no sé, cada habitación capaz que me suma 300 dólares. Entonces me queda 2 por X1 más 300 X2. Ahora, lo que quiero que noten es que acá estamos hablando de diferentes escalas. Estos números más o menos se van a manejar en miles. Esto va a estar en el orden de 10 a la 3. Y esto más o menos va a estar en el orden de 10 a la 1. Va de 1 a 30, no es muy grande. Entonces, más o menos 10 a la 1. Y lo importante es que si yo modifico un poquito W1, va a cambiar mucho mi predicción. Mientras que si yo modifico un poquito W2, no va a cambiar tanto. Simplemente pongamos un ejemplo. Si yo tengo en vez de 2, tengo, no sé, 2 por 10.000. Esto va a dar 20.000. Si ahora yo en vez de 2 tengo 3, y tengo 3 por 10.000, mi predicción aumentó en 10.000 pesos, o 10.000 dólares, como lo quieran llamar. Pero el punto es que yo solo cambié por una unidad la W1 y la predicción se fue a 10.000 pesos más. Y miren si hago lo mismo con la otra. Si hago 300 por, digamos que tengo 2 habitaciones, ¿no? 300 por 2 va a ser igual a 600. Digamos que yo cambio en una sola unidad el 300, entonces me queda 301 por 2 va a ser 602. No cambió casi nada. Este cambió en 10, como se maneja en otra escala, cambió en 10.000. Y este cambió simplemente en 2. Entonces, la idea es que un pequeño cambio en W1 afecta mucho la predicción. Pero un pequeño cambio en W2 no afecta casi nada a la predicción. La cambia muy poquito. Esto hace que nuestro costo se vea como un óvalo. Entonces yo tenía, no sé si recuerdan, el costo eran circulitos, cada circulito eran diferentes niveles de costo, y yo tenía un costo así ovalado, en el que tengo algo muy alto, o bueno, muy ancho, y al revés, o sea, después tengo algo muy angosto o muy bajito. Esto sería W1 y esto sería W2. La idea es que yo veo el costo así, y lo que significa es que si yo acá tomo un pequeño paso en W2, si yo acá me muevo por W2, el costo va a cambiar muy, muy bruscamente como si me moviese por W1. Simplemente miren, este óvalo es mucho más alto que ancho. Entonces, si yo me muevo lo ancho, es mucho más fácil que llegue al centro. Y si me muevo lo alto, tengo que dar pasos mucho más grandes para llegar al centro. La regresión de gradiente no va a entender esto de que sea más ancho que alto. Y lo que va a entender es que tiene que tomar el mismo paso acá que acá. Entonces, capaz que toma un paso, no sé, como acá está muy largo y tiene que tomar paso largo, capaz que se toma un paso así. Y se va. ¿Por qué? Porque o sea, lo que había entendido era que tenía que tomar un paso largo acá y acá un paso chiquito, entonces dijo, bueno, este es muy grande, entonces tomemos un paso muy grande por las dudas. Y toma un paso muy grande y se pasa. Entonces la idea es normalizar los datos, o sea, dejarlos todos a la misma escala, así me queda un circulito. Y este círculo ya es mucho más fácil para la regresión de gradiente para llegar al fin, porque la escala es la misma, acá y acá. Entonces puede tomar tranquilamente pasos así. ¿Cómo logro la normalización de datos? Bueno, esto la vez pasada trajo un poco de confusiones, así que lo repasamos. Yo primero tengo mis datos originales. Son estos puntos. Cada dato tiene dos coordenadas. Una en el eje X y otra en el eje Y. Que lo denoté con X1 y X2. En X1, la escala va. Los datos van de menos 5 a 5. Es una escala chiquita. En X2, los datos van de 0 a 4000. Es otra escala totalmente diferente y mucho más grande. Entonces, por eso tengo de 0 a 4000 acá y de menos 5 a 5 acá.
Lo que hago para que todos los datos estén en una misma escala, estén todos escalados entre -1 y 1, es tomar el dato, o sea, el set de datos, restarle el promedio y dividirlo por el máximo menos el mínimo. Ahí ya lo explico. En mi ejemplo de las casas yo tenía dos rasgos. Tenía x1 y x2. Entonces tengo dos promedios y dos datos a normalizar. Yo tengo que normalizar x1 y tengo que normalizar x2. Pero los normalizo por separado. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo el máximo de x1 que el máximo de x2. El máximo de x1, ¿cuánto es? 5. El máximo de x2, ¿cuánto es? 4000. No puedo unificar todo esto en una misma ecuación porque estoy hablando de rangos diferentes a diferentes escalas. Esa es la idea de normalizar. Llevarlo todo a una misma escala a pesar de que estén en diferentes escalas. Entonces, x1, tengo que primero obtener el promedio de x1, o sea, sumo todos los datos de x1 y los divido por la cantidad de datos que tengo. Entonces, lo que quería sumar es cada punto de estos en x1, lo que le doy importancia de x2, y después divido por la cantidad de sumas que hice. Y hago lo mismo para x2. Sumo todos los datos en x2 y divido por la cantidad de datos que sumé. Eso me va a dar el promedio. Entonces lo que después hago es, los datos originales, x1 y x2, por separado, recuerden, lo que después hago es entonces x1 menos mu1 y x2 menos mu2. Esto ya de por sí va a hacer que los datos disminuzcan en escala. Entonces, al restar el promedio, ya disminuyo fuertemente la escala de datos. Y después, para que me queden entre -1 y 1, lo que hago es divido por el máximo menos el mínimo. Entonces, tengo que sacar el máximo de x1, que por ejemplo para nuestro ejemplo es 5, el máximo de x1, menos el mínimo de x1. El mínimo de x1 para nuestro ejemplo era -5. El máximo menos el mínimo para este ejemplo, por ejemplo, de x1, va a ser 10. O sea, tengo 5 menos -5. Esto es 10. Hago lo mismo para x2. Hago el máximo de x2, 4000, y le resto el mínimo de x2, que era 0. Entonces me queda 4000 menos 0, 4000. Entonces, si se dan cuenta, tomen los casos extremos. Cuando tengo a x, para que me crean, de que todo va a quedar entre 1 y -1, tomen los casos extremos en los que tengo 4000 y 0. Si yo tengo acá arriba 4000, digamos, ¿no? Y lo divido por 4000, me va a dar 1. Y como sé que x1, x2, perdón, no va por encima de 4000, el dato más grande me va a quedar igual a 1, ¿no? Pero como le resté el promedio, esto ni siquiera va a valer 4000, va a valer menos que 4000. O sea, si le resto 4000 algo, va a ser menor a 4000. Entonces esto va a quedar al 0,6. 4000 menos el promedio de x2 y dividido por 4000 va a ser 0,6. De ahí salió ese 0,6. Y el menos 0,4 salió de a 0, le restamos el promedio, o sea, a 0 le resto algo, me queda un número negativo, y lo divido otra vez por 4000, que era el máximo menos el mínimo, ¿no? Y eso me va a dar el menos 0,4. Hago lo mismo para x1. En los casos extremos tengo menos 5 menos el promedio sobre 10. Esto me da menos 0,5. O sea que el promedio habrá dado, yo tengo menos 5 menos un promedio sobre 10. Esto es igual a menos 0,5. Esto lo multiplico con menos 5. El promedio era 0. Entonces, para x1, el promedio era 0 porque a menos 5 yo le resté 0, ¿no? Y eso dividí por 10, que me va a dar la mitad, menos 0,5, ¿no? Porque 10 es el doble que es 5. Y después hice lo mismo para 5. Entonces tengo
5 le resté 0 y lo dividí por 10, 0,5. Esos son los números extremos. Y entre medio tengo todos los datos. Esto es simplemente para mostrarles que todos los datos van a ir entre -1 y 1. A veces pueden llegar a -1 y 1, pero la idea es que nunca van a superar. O sea, nunca van a ser mayores a 1 y menores a -1. Por lo tanto, ya van a estar todos escalados. Y cuando corra la regresión de gradiente, me va a quedar un gráfico circular, porque va a ser lo mismo moverme en la escala de W1 que W2. Bueno, después había que elegir el alfa correcto. Si recuerdan, alfa era el ratio de aprendizaje. O sea, si recuerdan que lo que yo hacía era multiplicaba a mi derivada el costo con respecto a la derivada de la W, por ejemplo. Esto lo tenía que multiplicar por alfa antes de restárselo a W. ¿Recuerdan esto? Que yo tenía la W vieja y le restaba alfa por la derivada. Lo hemos visto hace unas clases. Bueno, la idea es que este alfa, que es el ratio de aprendizaje, hay que elegirlo correctamente. Porque si alfa es muy grande, vamos a tener un gráfico como se ve a la izquierda. Es muy sinuoso y tiene, o sea, es bastante oscilante. Ven que es como que intenta llegar al mínimo, pero ahí se va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando. Bueno, eso porque elegimos un alfa malo. Y es más, si elegimos uno muy grande, demasiado grande, digamos que, no sé, le pusimos 10, alfa 10, entonces la derivada la multiplicamos por 10, cosa que la actualización es enorme. Lo que va a pasar es que el costo va a empezar a diverger. Entonces, cada vez que actualizamos los parámetros, vamos a estar llegando más lejos de aquí. Entonces, cada vez el costo se va a ir siendo mucho, mucho más alto y no va a converger, sino que va a diverger. Entonces, una regla de mano es a alfa, usar un alfa que es de 0,001 por n por 3, siendo n un número que nosotros querramos, ¿no? O sea, la idea es probar alfas multiplicados por 3. Entonces podemos probar con un alfa de, para empezar, 0,01 o 0,003, 0,006, 0,009, 0,012 y así. ¿Se entiende? Es como una regla de mano para elegir el alfa. Igual no se lo tomen muy literal, y esto recomendaría que lo experimenten ustedes por su cuenta, porque no es como que hay una ciencia cierta de cómo elegir el alfa, pero esto es simplemente lo que algunos dicen como opción óptima para elegir el alfa. Y es más, en algunas aplicaciones, como las derivadas, se hacen tan grandes, terminamos usando alfa de 10 a la menos 9 o 10 a la menos 7. Que esto es un 0,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Así de chiquitito. ¿Por qué? Porque nos dan derivadas enormes y no tenemos que actualizar mucho los parámetros, sino que tenemos que tocarlos a penitas. No sé si conocen, ¿vieron las aplicaciones estas que generan imágenes? Como DALL-E o Stable Diffusion o Midjourney. Bueno, cuando se las entrena, se usan alfas muy chiquitos porque cambiando mucho sus parámetros, cambia mucho la generación de la imagen. Entonces, ya tiene que ser un sintonizado muy fino y con un alfa muy chiquitito. Entonces, se toman pasitos muy chiquititos, pero que van convergiendo al costo mínimo. Bueno, pues había hecho este chiste, porque ¿se recuerdan la clase en la que no normalizamos los datos? Bueno, fue algo así. O sea, la primera pregunta que nos teníamos que hacer era, ¿normalizamos los datos? Y nosotros no teníamos la menor idea de que era normalizar los datos. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros intentamos correr regresión de gradiente como 20 veces, lo habíamos hecho acá, que estamos renegando, y el costo siempre se nos estaba yendo. Habíamos hecho un alfa recontra chiquitito, pusimos 0, algo así, y seguía yéndose. ¿Por qué? Porque no habíamos normalizado los datos. Entonces, habíamos empezado a tomar pasos, pero empezamos bien, íbamos a hacer mismo. Y de la nada, porque la escala era diferente para W1 que W2, se empezó a ir. Entonces se fueron los datos, se fue, y el costo al final nos quedaba, o sea,
El costo era tan grande que Python no lo podía computar. ¿Recuerdan? Que decía none o creo que decía inf. O sea, la regresión de gradiente había ido tan mal que el costo era lo más grande posible. Nos había quedado un costo enorme. Así que, nada, este era un pequeño chiste que quería compartir porque era más o menos lo que nos pasó cuando intentamos hacer la regresión de gradiente con la regresión lineal. Bueno, y finalmente les prometí que nos hacer un poco de ingeniería de datos. Ingeniería de datos, así, sí, así diciendo de forma simple, es simplemente crear datos a partir de datos ya existentes. Entonces, digamos que yo ya tengo el largo y el ancho de la casa. Tengo el largo de una casa, entonces tengo un cuadrado y tengo el, el ancho o el largo y ahora sí el ancho. Entonces tengo el alto y el ancho. Estos son dos rasgos independientes. Y lo que yo puedo deducir como un tercer rasgo, que no está acá, porque no está en el dataset, es el área. Yo puedo sacar el área de la casa haciendo x1 por x2. Y esto es a lo que refiere la ingeniería de datos, a crear datos, hacer manipulaciones en los datos para así obtener nuevos datos que no estaban antes. Yo tenía en un principio el ancho y la profundidad y terminé por sacar el área. Terminé por sacar el área de mi casa, los metros cuadrados. Me dieron el largo de mi casa, la profundidad de mi terreno y yo saqué el área de mi terreno. Y eso lo agregué como parámetro. Entonces también le agregué un peso y así obtengo más datos con los cuales entrenar el modelo y así hacer predicciones. O sea, como experiencia propia, rara vez tengan que hacer esto. O sea, finalmente van a trabajar con los datos que les vengan y no van a poder crear de la nada nuevos datos. Pero cuando hay cosas tan importantes y evidentes para hacer, como por ejemplo yo tengo ancho y profundidad, y bueno, es muy importante el área de una casa, entonces sería un parámetro valioso para cada ejemplo de tratamiento del área de la casa. Entonces mis predicciones van a ser más precisas. Capaz que igual nuestro modelo, teniendo el ancho y la profundidad, va a entender cómo predecir más o menos la importancia de estos dos y también de la profundidad. Pero es mejor dejarlo explícito como parámetro y no dejarlo al azar o a la interpretación de todo lo que es la regresión de gradiente, ¿no? En este caso, el término independiente, ¿qué representaría en esa función? Esta, em, ¿recuerdan la regresión lineal? Que yo tenía entonces f de wb de x, que era wx más b. Las w eran todas cosas que yo multiplicaba por la x para darle un peso. Habíamos visto que yo podía tener muchas x. En una casa puedo tener acá. Tengo el ancho, la profundidad, tengo el área, y todo esto tiene un diferente peso. Después tengo un término independiente, B, que siempre está, independientemente de que, o sea, si yo agrego o no, este término, la B está. La B es el término independiente y vendría siendo o sea, justo para nuestra predicción de casas, el precio inicial de una casa. Entonces, ahora vos tenés el ancho de la casa, la profundidad de la casa, el área de la casa, todo esto le asignás un peso para ver cuánto va a valer la casa. Y cuando todo esto valga cero, el precio base de la casa va a ser la B. O sea, la B no cambia nunca. O sea, es simplemente qué pasa cuando todo esto vale cero. Y es simplemente una constante que yo le agrego a mi función. En algunos problemas hasta se saca la B porque es tan irrelevante que no cambia mucho. O sea, lo más importante son las entradas. La B es algo que modifica simplemente por una constante. Es sumarle un número a nuestra predicción. Si dijimos 20 y acá hay un 30, decimos 50. Pero bueno, es simplemente una constante que se le agrega que nos mueve para arriba o para abajo la recta. Bueno, entonces a hacer una recapitulación de cómo venimos aprendiendo, tenemos definimos el modelo lineal, la regresión lineal. También definimos el costo, cuán mal va. ¿Se acuerdan el Mix-Werder? Tomo el error, lo elevo al cuadrado, sumo todos los errores y tomo el promedio.
Vimos cómo utilizar el modelo, cómo encontrar WB, la regresión de gradiente. Definimos un modelo de varios rasgos. O sea, ya no tengo solo una entrada, tengo una entrada, pero que tiene varios rasgos. Entonces tengo un X1, X2, X3 por cada ejemplo de entrenamiento. Una casa, como vimos, tenía ancho, profundidad, área, tiene varios rasgos. No es simplemente metros cuadrados. Después definimos modelos logísticos para la clasificación binaria, que era una S, era la función sigmoid. Definimos el costo para problemas binarios, que era el costo logístico, que era cómo magnificar las probabilidades. Ahora vimos problemas con la optimización, o sea, qué pasa cuando no normalizamos los datos, elegimos el alfa mal, qué le pasa al costo, por qué se nos empieza a ir. Y vimos un poquito de ingeniería de datos, que era esto de crear nuevos datos a partir de la nada o manipular los datos para obtener información valiosa. Así que nada, eso sería por hoy. No sé si a alguno le queda una duda, si tenemos el espacio. Sí. Cuando normalizamos los datos, Sí. ¿cómo sabe la computadora cuáles son los datos que tienen más peso? Porque no me estaría dando los números. Sí, esa es una buena pregunta. Porque, a ver, los datos ahora es verdad que nos van a quedar entre -1 y 1 y van a estar todos escalados. Y la idea es que la computadora lo que va a hacer ahora es intentar darle un peso adecuado a cada uno de esos datos en la escala que tienen. Entonces, vos ahora pasaste de metros cuadrados que estaban entre 200 y 10.000 a una escala que están entre -1. Sí. Y vos también, gente aquí. Ah, bueno, vayan tranquilos. Ahora los datos me quedan entre -1 y 1, ¿no? Y lo que yo hice fue, tanto los datos de entrada como las salidas, esto no lo expliqué, pero ya que vamos a ver, los normalicé. Entonces, la salida, la predicción también la normalicé. Entonces, la salida ahora también va a estar entre 0, bueno, entre 0 no sabemos, entre -1 y 1, ¿no? Apliqué el mismo concepto que para las X para la predicción, ¿o no? Entonces, yo ahora tengo rangos que van entre -1 y 1. Y le voy a tener que asignar un peso respectivo, que va a ser bastante chiquitito. Va a ser un peso, digamos, estamos hablando de... a ver, el peso va a ser más o menos, vamos a hacer 0,01 y W2 puede ser aproximadamente 0,2. Acá tengo pesos bastante chiquititos. La diferencia entre estos pesos igual es importante porque hay un orden de 10 entre estos dos. O sea, para llegar a W2 tengo que multiplicar W1 por 20. Y entonces esto le da la noción al modelo de que W2, las cosas en W2, tienen 20 veces la importancia de las cosas en W1. Por más de que yo tenga datos entre -1 y 1, sé que es un poco contraintuitivo porque le estamos diciendo más o menos que tengo metros cuadrados menores a 0. O sea, si tengo si un metro cuadrado vale -1, es como decirle, tenés una casa negativa o algo así. Pero para la computadora no le importa porque la predicción después nos va a dar entre -1 y 1. Y esta predicción que da entre -1 y 1, después la puedo desnormalizar y así me va a dar la predicción verdadera. O sea, yo acá tengo todos los datos que están entre -1 y 1, ¿no? Y juego mucho con esto de que estén entre -1 y 1, entonces todo me va a dar entre -1 y 1. Todo va a estar escalado, todo va a estar normalizado. Si yo después aplico la fórmula inversa a lo que vimos, para que lo veamos mejor, si yo tengo que es el dato ya normalizado. Entonces, si lo que yo hago es multiplico mi predicción por el máximo menos el mínimo y a todo eso le sumo el promedio, esto me va a dar una predicción no escalada, o sea, una predicción técnicamente real. Este sería el precio real de la casa. Entonces yo pasé de todas las cosas que están entre -1 y 1 y después, si las quiero volver a ver como los datos verdaderos, simplemente lo tengo que desescalar. Entonces yo agarré todos esos datos que antes estaban normalizados y después lo que puedo hacer es simplemente los vuelvo a transformar en lo que eran antes. Lo importante es que, mira, esto lo expresa mucho mejor que yo. ¿Ves los gráficos?
Mirá cómo están los datos. ¿Notás algo similar entre estas dos? Están igual, pero no sé qué cambios. Están, mirá la organización de los datos. No cambiaron absolutamente nada. Buen día. La naturaleza, ya, ¿Cómo todo el lunes? Yo, de nuevo. Recuerden que los lugares son la misma de la otra vez. ok, gracias. ¿Ves que la naturaleza de los datos no cambió? Lo único que hice fue cambiar la escala y mirá dónde está este ahí. Lo único que hice fue mover todos estos datos están en escalas mucho más grandes a una escala mucho más chiquitita y los puse centrados en el eje X y en el centro del eje cartesiano. Pero ves que la naturaleza de los datos, la correlación de cada uno no cambió. Es exactamente la misma. Al escalarlos, uno no los cambia los datos, simplemente los reescala, como dice el nombre. ¿Entendés? Entonces, la línea que pasa por acá es la misma que pasa por acá. Pero acá estamos hablando de valores mucho más chiquititos y valores mucho más grandes. No sé si eso, Sí, sí, claro. eso ya clarificó. Pero ves que no cambió nada, mirá. Es exactamente el mismo gráfico, pero lo puse centrado y le cambié la escala.